Desarrollos y de la Patria se abre la sesión. Gracias. El acta de la sesión número 1 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 2 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que los diputados señores Félix Bugueño y Diego Ibáñez reemplazarán en forma permanente en esta comisión a la diputada señora Lorena Frías y al diputado señor Jaime Sáez. Oficio al director de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante el cual comunica que el señor Pablo Morales Pellart, profesional del Servicio de Asesoría Técnica Parlamentaria, coordinador del área de Economía, asistirá virtualmente a las sesiones de la comisión. Y finalmente un correo electrónico del Comité Comunista, Federación Regionalista, Verde Social, Acción Humanista e Independientes, por el cual informa que la diputada María Candelaria Acevedo reemplazará a la diputada Natalie Castillo durante la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna observación sobre la cuenta por parte de los diputados y diputadas? Se ofrece la palabra en varios. Si lo hubiera, tampoco. Orden del día. Esta sesión tiene por objeto recabar antecedentes relacionados con el mandato de la comisión. Para estos efectos asiste la Contralora General Subrogante de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez, junto al jefe de la División de Fiscalización, señor Ricardo Proboste Acevedo, a quien les damos la más cordial bienvenida. Una vez más, ya que se inició la reunión, les pedimos las disculpas por el atraso de esta misma, pero estábamos en la sala y teníamos que estar votando los proyectos de la cuenta del día de hoy. Bueno, como todos estamos al tanto, damos la bienvenida a los nuevos integrantes que asisten en representación, tengo entendido, en forma definitiva. Esta comisión tiene por objeto recabar los antecedentes relacionados con toda la situación de la Asociación Chilena de Farmacias Populares, ACHIFARP, y las implicancias que tienen para los organismos del Estado en cuanto a su fiscalización, control y relación con este mismo caso. Este caso ha tenido una bastante difusión y connotación pública, dado que ha involucrado al exalcalde de Recoleta, señor Daniel Jadwe, quien hoy día se encuentra en prisión preventiva, pero lo que nos convoca a nosotros es resolver y ver de qué manera el Estado tuvo injerencias o aciertos, desaciertos, en fin, aquí vamos a ver en el concurso y el transcurso de esta comisión respecto de esta situación. Así que ofrezco la palabra a la señora Contralora General Subrogante de la República, señora Dorothy Pérez Gutiérrez. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Saludarlo a usted y por su intermedio, por supuesto, a los demás parlamentarios que participan de esta comisión y por supuesto, a la Secretaría y a los demás funcionarios y funcionarias. Conforme al mandato y a la invitación que nos han remitido, nosotros trajimos antecedentes para exponer en relación a la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares, ACHIFARP, y específicamente nos vamos a referir a la situación de 17 auditorías que la Contraloría General de la República realizó en el marco de sus atribuciones de fiscalización y control, dos de las cuales se refieren a específicamente a ACHIFARP y las otras 15 se refieren al tema de farmacias populares. La primera parte de la presentación se refiere a estas dos fiscalizaciones, una de las cuales fue realizada y terminada, despachada el año 2022, es el informe 909 de 2021, pero fue despachado en abril de 2022 y que se refiere específicamente a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ACHIFARP. El objetivo de esta fiscalización era fiscalizar si los recursos administrados por esta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares se habían utilizado en el cumplimiento de las finalidades de la misma. Y vamos a ver el detalle de esa fiscalización y de esa auditoría, su informe final,
Y también hay otra fiscalización que está en curso, que ya está en su etapa final. El preinforme de observaciones ya fue despachado hace un par de meses y se están analizando las respuestas que se emitieron y conforme a ello se está elaborando el informe final. Así es que ese informe final, una vez que ya esté emitido, se los podemos remitir en términos definitivos y públicos para el conocimiento de la comisión. La primera auditoría, que es el que les señalaba el informe 909 de 2021, tenía por objeto determinar si los recursos específicos administrados por esta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, ACHIFARP, se habían utilizado en el cumplimiento de las finalidades, y se utilizó un periodo, se fiscalizó más bien un periodo que va desde enero del 2019 al 30 de junio del 2021. Respecto de ese periodo, entonces, se hicieron las pruebas de campo en terreno, pero desde ya yo creo que es muy importante señalar que las dificultades para realizar esta auditoría durante el año 2021 fueron muy considerables. Esto porque si bien la auditoría buscaba ver la regularidad de las operaciones y verificar si esta asociación mantuvo sus procedimientos de control para velar por el resguardo de los fondos públicos, cuando uno empieza a ver las observaciones se da cuenta de las dificultades que la Contraloría tuvo para desarrollar la labor. La primera observación es muy decidora en este sentido, puesto que es la imposibilidad que tuvo la Contraloría de verificar la efectiva y real situación financiera y patrimonial de ACHIFARP, debido a que no le fueron proporcionados a la Contraloría General de la República una serie de antecedentes que son vitales para poder diagnosticar la situación financiera, contable y de control de una institución cualquiera. Entonces, no se le entregaron a la Contraloría los antecedentes relativos a los procedimientos de adquisición de medicamentos, ni las actas de directorio, ni los estados financieros de los años 2019 al 2020 que se estaban revisando en el 2021, tampoco las conciliaciones bancarias, ni los mayores contables, ni el libro banco, ni el libro de compra y venta de los años 2019, 2020 y 2021, ni los inventarios valorizados. Estos antecedentes son los antecedentes básicos que en cualquier fiscalización financiero-contable se requieren para poder, como le decía, sacar una fotografía o diagnosticar la situación real de una institución en este ámbito. La segunda observación, sin perjuicio de ello, hay información que no se tuvo, que es el grueso de esta información que acabo de detallar, pero igualmente uno logra, con algunas informaciones, presentar algunas opiniones respecto de los antecedentes que sí estaban y que sí se tuvo acceso. Por ejemplo, de la revisión de esos antecedentes se detectó falencias de control interno. Por ejemplo, la carencia de un sistema de información contable, la falta de conciliaciones bancarias que ya habíamos aludido que no le fueron entregadas a la Contraloría, pero con los distintos antecedentes y la información que sí se accedió, se percibía que no existían estas conciliaciones bancarias. Tampoco, por ende, la falta del análisis contable detallado, ni los manuales de procedimiento que se hubieran utilizado en esa asociación, y el registro de los socios que formaban parte de esta asociación también estaba desactualizado. Esa es la segunda observación. Esta es una agrupación de observaciones principales y es un resumen. En el informe, en definitiva, que nosotros le hacemos llegar a la comisión, está el detalle de cada una de las observaciones, el contenido y el sustento de las mismas. En tercer lugar, se observaron convenios que habían sido celebrados entre la ACHIFARP y los municipios de Recoleta y de Payaco por 513 millones de pesos y fracción, a pesar de que estas dos municipalidades contaban con departamento de salud. Celebraron convenios con ACHIFARP al margen de la ley 19886, que es la ley de bases generales sobre contrato de suministro y prestación de servicios, comúnmente llamada Chile Compras, ¿cierto? La ley de compras públicas también se le llama. Al margen de esa ley y de ese reglamento se celebraron convenios directos con ACHIFARP. Yo creo que en este punto es relevante tener a la vista que cuando se le consultó a la Contraloría en su minuto si las municipalidades podían constituir farmacias populares,
la Contraloría dictaminó haciendo presente que había una norma, un decreto con fuerza de ley que establecía ciertas facultades en el ámbito municipal, y aquellas municipalidades que contaron con un consultorio municipal, dentro de ese consultorio podía entonces instalarse una farmacia en ciertas condiciones que están señaladas en la jurisprudencia de la Contraloría. Pero señala también en otra de las consultas y que se le hacen a la Contraloría y para las cuales emite jurisprudencia y dictámenes, entonces la Contraloría señala que estos convenios que podía celebrar alguna municipalidad para la adquisición de los medicamentos podían hacerse con Senabas, que tenía atribuciones para vender estos medicamentos, que tienen un costo más barato, se supone, ¿cierto? Pero también, si es que no fuera así, tendrían que sujetarse a las normas de la Ley de Compras Públicas para poder obtener las mejores condiciones más ventajosas en esa adquisición. Bueno, aquí está esa observación en relación con este dictamen que les menciono, de que a pesar de que tenían este Departamento de Salud, celebraron convenios con Achifarp y omitieron el cumplimiento cabal de la Ley de Compras. En cuarto lugar, se detectó convenio entre Achifarp y el Senadis por 100 millones de pesos para la adquisición y asignación de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Pero ese convenio no se ajustaba a derecho porque el objetivo de este específico convenio no se relacionaba con las finalidades estatutarias de esa asociación, que tenían que ver con los medicamentos. Esta es una extensión entonces adicional, este tema de las ayudas técnicas. En quinto lugar, se observó que de 240 millones y fracción correspondientes al convenio que fue suscrito entre la Achifarp y la Municipalidad de Recoleta para adquirir 180.000 dosis del medicamento denominado interferón, solo se le pagaron a la Universidad de Concepción 25 millones de pesos y, atendido que en el saldo de la cuenta corriente de Achifarp no se reflejaba el saldo, los 215 más o menos millones que tendrían que haber estado en esa cuenta depositados allí, que es la diferencia, la Contraloría señala que se desconoce el destino porque no estaban en esa cuenta corriente depositados. La sexta observación tiene que ver con la falta de acreditación del saldo que estaba pendiente de ejecutar entre el convenio de Achifarp y la Municipalidad de Recoleta para el tratamiento del medicamento Avifavir, que tenía un costo de 15 millones de pesos en la cifra que estaba sin saldo acreditado. Y en séptimo lugar, en esta auditoría, en este informe final, se observa la venta improcedente de medicamentos e insumos médicos directamente a personas particulares, en circunstancias de que esta asociación estaba constituida y según sus estatutos para colaborar a las municipalidades que tuvieran consultorio municipal, atención primaria de salud, ¿cierto?, para colaborarles en esa medida para la adquisición de los medicamentos y no para venderle directamente a los particulares, a través de Achifarp me refiero, ¿ya? Los estatutos no contemplaban dicha actividad en su giro comercial, toda vez que sus objetivos eran otros, ayudar a los municipios asociados, y sin embargo había vendido medicamentos de manera directa a público. Y la octava deficiencia que se detectó dentro de las principales, reitero, porque el informe tiene más observaciones, estas solo son las más relevantes, son deficiencias en el almacenamiento de los productos en la bodega, toda vez que habían insumos que estaban acumulados y medicamentos vencidos y no estaban guardados en las condiciones técnicas que deben resguardarse esos insumos. A raíz de las observaciones que se detectaron en esta fiscalización, la Contraloría tomó 3 acciones derivadas. La primera es remitir el informe al Ministerio Público, toda vez que existían hechos que a juicio de el análisis y la investigación que se hizo podían eventualmente revestir carácter de delito, por ende se remitió al Ministerio Público para la eventual responsabilidad penal que pudiera derivarse de esos hechos. Luego también se remitió al Consejo de Defensa del Estado para la persecución de la eventual responsabilidad civil por el eventual daño patrimonial que se pudiera haber producido. Y también se ordenó un sumario que la Contraloría instruyó de manera directa para determinar la eventual responsabilidad administrativa de los funcionarios que pudieran estar involucrados en estos hechos. Respecto de ese sumario administrativo en particular,
es una auditoría 2021 que se despachó en abril del 2022. Ese sumario fue instruido por la Contraloría y está en su etapa final. La resolución que pone término a ese sumario es una resolución que está actualmente en examen, está en su última etapa, es una resolución bastante extensa que tiene más de 100 páginas, por ende tiene muchos elementos que ser analizados y por eso este sumario no se ha cerrado, porque está en esa etapa final sin perjuicio de todas las diligencias que hubo que hacer en ese procedimiento disciplinario. Así es que respecto de la primera auditoría, que tiene que ver con Achifarp, esos son los elementos principales que podemos señalar sin perjuicio de que traje también la información que la Contraloría ha trabajado en otras 15 fiscalizaciones relativas a farmacias populares, comunales, vecinales, cualquiera de estas sean las denominaciones, en distintas partes del país. Y otra auditoría que, como le decía al comienzo, señor presidente, y por su intermedio a los señores parlamentarios, está en curso actualmente, en su etapa final, con el informe preinforme emitido, pero elaborándose el informe final sobre la base de los antecedentes y respuestas que se remitieron como respuesta oficial a nuestras observaciones. Respecto de las 15 fiscalizaciones adicionales, porque no sabía si iba la comisión a tener tiempo de analizarlas una a una, son 52 láminas, por eso la traje, pero también traje una tabla que solo tiene 2 láminas, que es un resumen. De todos modos, la dejo a disposición, pero también puedo exponer cada una de las observaciones de estos 15 casos. En el primero, es un informe del 2017, efectuado en el Departamento de Salud Municipal de Lautaro, donde se auditó específicamente la farmacia comunal. El segundo es un informe también del año 2017, efectuado en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco, también a la farmacia comunal. Algunas de ellas también tienen transacciones efectuadas con Achifarp. Señor presidente, quedo atenta. Disculpe que la interrumpa, sí, señora Contralora. Es mucha la información que estamos recibiendo en estos momentos, sobre todo en la primera etapa de la primera auditoría Achifarp. Luego vienen, según nos estaba relatando, las 15 a las farmacias populares. Yo creo que es tiempo para que podamos permitir a los diputados y diputadas presentes puedan hacer algunas consultas, dado que después nos va a juntar mucha materia a tratar y a lo mejor se nos puede pasar el tiempo, que no es lo que queremos. Queremos aprovechar su visita a esta comisión. Así que se ofrece la palabra a los diputados. Diputado Mesa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, por supuesto, dar la bienvenida a la Contraloría. A mí tengo varias dudas, pero creo que de todas hay dos que me parecen más importantes que el resto. La primera, nosotros ya en algún momento, hace ya un poco más de un año, recibimos una exposición muy similar a esta, no por este tema, en la Comisión Especial Investigadora de los Juegos Panamericanos. Y dentro de su exposición también señaló la dificultad que existía para la Contraloría de poder fiscalizar cuando fiscalizar ahí donde las municipalidades, por así decirlo, tercerizan sus funciones a través de estas corporaciones, ¿cierto?, de estas asociaciones, y evidentemente no se ha avanzado en solucionar ese problema. Pero también recuerdo, y quizás yo estoy recordando mal porque pasó hace mucho tiempo, presidente, que la Contralora había mencionado que existía una forma de argumentar para superar un poco, jurídicamente hablando, para superar un poco esas barreras. Si es que hasta qué punto se pudo llegar, qué información o qué temas finalmente no pudieron estar incluidos en ese informe. O sea, voy a ordenarme mentalmente. Hay cosas que no se pudieron investigar.
¿qué temas fueron esos que no se pudieron investigar? Porque justamente hay trabas jurídicas para la Contraloría de poder solicitar información. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es súper específica respecto del informe que se envió ¿cierto?, al Ministerio Público, se envió se abrió un sumario por parte de la misma Contraloría, pero también se envió al Consejo de Defensa del Estado. Y a mí me surge la duda de la fecha en que se envió ese informe, porque este informe recogió información, ¿cierto?, desde 2019 a 2021. De ahí en elaborarse, por supuesto, pasó un tiempo. Pero si uno recuerda lo que pasó con este bullado caso y con los formalizados, el Consejo de Defensa del Estado tomó la decisión de de querellarse en contra de los formalizados, la causa Farmacias Populares, el exalcalde Daniel Jado, ¿cierto?, el administrador de la Asociación de Farmacias Populares y otras personas, 24 horas antes de la formalización. Entonces, yo quiero saber cuánto tiempo pasó entre que Contraloría le entregó esa información al Consejo de Defensa del Estado y que el Consejo de Defensa del Estado tomó una decisión de ejercer acciones penales. Esas son mis dos preguntas, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la Contralora. Siempre valoramos mucho que ella esté presente en nuestras comisiones investigadoras, a pesar de que este Congreso no ha respondido de la misma forma, entregándole mayores atribuciones y facultades que le permitan hacer mejor su labor. Hablamos ya de eso un poco en la otra comisión investigadora, que es la de Mega Incendio, y yo siempre espero que pueda este Congreso Nacional dotar a la Contraloría de mayores facultades para ejercer bien sus facultades fiscalizadoras. Por lo menos yo vengo del sector salud, presidente, y es por ello que me preocupaba esta comisión investigadora, más allá de solamente el caso particular que se aboca, sino en el contexto general de las farmacias comunales o populares, dependiendo del gusto. En algunas comunas les gusta más llamar las farmacias comunales y en otras más farmacias populares, pero en definitiva terminan siendo lo mismo. Y especialmente en un año electoral como el que estamos viviendo, donde se plantean por parte de múltiples ediles, algunos de ellos que van, por cierto, a la reelección, la apertura de una cantidad de nuevas oficinas de farmacias populares o comunales en sus respectivas comunas. Y esta, no me cabe duda que ha sido, fuera de los detalles, una excelente política pública en nuestro país, que ha acercado a personas, pacientes de todas las comunas los medicamentos. Yo lo digo por experiencia propia, porque yo trabajaba en el Cefam Marcos Maldonado de Viña del Mar como médico, y de repente habían pacientes que obviamente tenía que uno prescribirle medicamentos que en la farmacia del retail costaban 30.000 pesos y que en la farmacia comunal de Viña del Mar le costaban 12.000 pesos. Un ejemplo clásico es la pregabalina. Pero evidentemente esta política pública, a mi modo de ver, muy buena en grandes líneas, se ha ido desvirtuando. Y yo creo que es bueno que esta comisión, más allá de dedicarse exclusivamente al mandato del caso particular de Recoleta, igual amplíe un poco más la mirada en función de cómo se han desarrollado las farmacias populares o comunales a lo largo de nuestro país. Producto de que muchos ediles las han anunciado, las han aperturado, pero no las han administrado fielmente como corresponde administrar una farmacia cualquiera, porque las farmacias comunales tienen algunas flexibilidades mayores a las farmacias del retail, pero dadas esas flexibilidades, esa menores exigencia en cuanto a nuestro código sanitario u otros cuerpos legales, muchos alcaldes y alcaldesas terminan incumpliendo lo que se requiere en una farmacia para dar buen cumplimiento a quienes van a adquirir un medicamento finalmente, y que obviamente el listado mínimo de medicamentos. Hay farmacias comunales y populares que se aperturan con bombos y platillos, pero después a la hora de contar con el arsenal básico de medicamentos, no cuentan con el arsenal básico de medicamentos, que muchas veces sea a través de Senabast o sea a través de una compra con algún laboratorio en particular, terminan endeudados con dicho laboratorio, que se aperturan
nuevas oficinas de dichas farmacias comunales o populares, pero después quedan botadas. Denuncias hay muchas, y de hecho en el año 2018 el Ministerio de Salud, a propósito de este boom que se dio de las farmacias comunales o populares, emanó un documento que es Recomendaciones para Farmacias Populares, y que ese documento posteriormente nunca se actualizó, que fue muy bueno en su momento porque dio un poco de lineamientos, coherencia a esta política pública que se esparcía como una bomba de racimo a lo largo de todo el país, pero en algunas ocasiones, en algunas comunas, con poca coherencia con respecto a cómo se hacía de una a otra comuna. Y es por ello que de hecho yo oficié el 23 de enero de 2024 a través del oficio 60.455 a la ministra de Salud para consultar si es que efectivamente se iba a actualizar esta norma técnica, esta recomendación. Quiero hacerlo presente a esta comisión, y a la vez también, por su intermedio, presidente, quisiera hacer dos consultas con respecto a la Contralora respecto al dictamen que se ha citado aquí, que es el del 25 de abril de 2017, respecto a lo referido al inciso primero del título segundo, espacios físicos en el que han de operar las farmacias municipales y el número de estas que pueden instalarse en cada comuna, que aquí plantea que las farmacias municipales deben depender administrativamente del respectivo establecimiento de atención primaria de salud municipal, precisando además que ello no implica que necesariamente deba funcionar en el mismo recinto o edificio en el que aquel otorga otras prestaciones de salud, pudiendo operar en un inmueble distinto. Porque yo tengo conocimiento de que muchos municipios, de hecho algunos bien cercanos aquí en la región, nunca han regularizado su dependencia administrativa de sus farmacias populares o comunales al sector salud, y terminan siendo como un apéndice extra de la corporación municipal respectiva, así como está el sector, la dirección de salud, la dirección de educación, termina yendo como una especie de dirección de farmacia comunal o popular, que es como, que termina estando desarticulada con respecto a la atención primaria de salud. Y en el mismo sentido, en el título 3 del mismo pronunciamiento, establece: de lo anterior se desprende que no hay inconvenientes jurídicos para que el personal de las farmacias municipales se desempeñe en la categoría funcionaria que corresponde a la ley de APS, que es la de 19378, de acuerdo a las funciones que deba realizar el servicio respectivo, sin perjuicio del cumplimiento de las demás exigencias previstas en la preceptiva pertinente, pues no existen incompatibilidades entre lo establecido en el mencionado estatuto y en la normativa sanitaria. Y en esa línea, con respecto a lo primero, si es que hay algún grado de conocimiento de cuántos municipios a lo largo del país que poseen farmacias populares han regularizado su dependencia. Y en segundo lugar, una duda que siempre quedó, al menos de los que hemos sido parte de la atención primaria de salud, en mi caso como profesional, si es que esta habilitación para que los funcionarios de las farmacias municipales sean parte del Estatuto de Atención Primaria de Salud es en cuanto a una habilitación de posibilidad, o termina siendo un requerimiento de que la farmacia comunal, sus funcionarios, se acojan al Estatuto de Atención Primaria de Salud. Porque eso es una duda que yo creo que en todo el sector salud, especialmente a la atención primaria de salud, generó grandes dudas ese párrafo que yo leí ahí ya por el 2017 cuando trabajaba en atención primaria de salud, pero que por fin se me da la oportunidad de clarificarlo, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Lago Marcino. Solamente solicitarle a la diputada y a los diputados que en su intervención pueden hacer, ¿cierto?, alguna apreciación personal, introducir la pregunta, pero también limitarnos a una pregunta concreta para que demos la oportunidad a nuestros invitados que puedan desarrollar la respuesta. Al diputado Lilayu tiene la palabra en estos momentos. Sí, saludar a la señora Contralora y primera cosa felicitarla, la verdad, es primera vez que estoy aquí en la sesión y la verdad yo lo encuentro gravísimo, toda la exposición que usted puso, súper claro. Aquí hay un dolo manifiesto cuando vemos, yo sabía las noticias a nivel del diario, de la prensa, pero que esto es grave, doloso. Realmente aquí hay irregularidades enormes que yo creo que fue demasiado, perdón la palabra, grosero.
Yo solamente, refiriéndome a lo rápido, me llama la atención el interferón. El interferón, con este sistema también, este sistema doloso, porque tengo que decir que aquí hay un sistema doloso, algo que no me cuaja, ahí no se entregaron los antecedentes como tienen que entregarse, pero aquí el interferón en este caso, claro, la Contraloría se pronuncia en relación a la cantidad, no se pronuncia el fondo del interferón, pero yo quiero dejar claro que aquí hay personas que llegan y compran un medicamento que al final, del punto de vista técnico, no sirvió para nada, ¿cierto? Y fue muy discutido a nivel científico, médico, etcétera. Yo también soy médico, así que de alguna manera uno entiende, y aquí son recursos del país que han sido dilapidados. Aquí también hay una cosa, yo sé que con la Contraloría no se ha pronunciado sobre eso. Lo otro que me llama mucho la atención y lo encuentro grave es la venta de medicamentos a particulares, ¿cierto? Eso también para mi opinión es algo doloso. Yo la pregunta que me haría, bueno, esta farmacia o las personas que estuvieron a cargo de la farmacia o la persona que está a cargo en Recoleta, ¿quién le entregaba medicamentos a particulares? No sé si porque uno puede pensar, bueno, a mi tío, a mi mamá, a mis amigos, a la gente que hago campaña. Yo lo quiero dejar constancia que aquí evidentemente se utilizó un sistema que probablemente en su inicio puede haber sido bien visto socialmente, como lo dice el diputado Lagomarsino, pero yo creo que esto se utilizó para otra cosa. Y lo otro, lamentablemente este sistema o este concepto, yo lo quiero poner sobre la mesa porque ahora ya hay farmacias populares para vender anteojos en todas partes, desde anteojos, de lo que venga, hasta supermercados populares. Y yo creo que esto hay que desterrarlo y esto hay que investigarlo muy bien, porque yo creo que este concepto a cargo de las municipalidades, aquí hubo algo grave y yo creo que esto se está extendiendo a otra cosa. Yo le quiero decir que en Osorno se acaba de inaugurar hace un mes y medio, ¿cierto? No se llama farmacias populares, las ópticas populares. Y eso yo creo que esto es una debacle de sistema que hay que investigar muy bien. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Rivera. Y para terminar esta primera ronda de preguntas, al diputado Lee le otorgaremos la palabra para que después la señora Contralora pueda responder las inquietudes. Sí, presidente, solamente para aclarar un poco que la Contraloría no es el Instituto de Salud Pública, por lo tanto no le podemos exigir que se manifieste sobre las cosas técnicas de la venta de uno u otro medicamento, pero sí me interesa que se manifieste en el sentido de las preguntas que manifestó el diputado Lagomarsino, pero quiero ampliar la pregunta, porque te quedó bastante clara la pregunta del diputado Lagomarsino. Yo quisiera, Contralora, junto con saludarla, muy buenas noches, gracias por estar acá. ¿Cuál es el alcance finalmente de ese incumplimiento? O sea, ¿no se ha regularizado algunas dependencias de las municipalidades para que funcionen como farmacia? Bueno, pero eso es una falta mediana gravedad, es grave, es gravísima. ¿Qué sanción corresponde? ¿Se debería paralizar su funcionamiento o no? Y exactamente en el mismo tenor la pregunta con respecto a los funcionarios. O sea, estos funcionarios que son administrativos, no pertenecen a los APS, el hecho de que operen dentro de un concepto de farmacia comunitaria o popular, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Que no debieran dejar sus funciones? ¿Es grave la falta? ¿Cuál es no sé si me explico bien, cuál es la sanción respecto a esa transgresión? Gracias, presidente. Gracias, diputado Lee. Entonces ofrecemos la palabra a la señora Contralora para que responda las inquietudes de los diputados. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, en primer lugar, para atender la consulta del diputado señor Mesa. Son tres elementos los que tomé nota de lo que señaló el diputado Mesa. En relación al artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que es uno de los artículos y de las normas legales que facultan a la Contraloría para requerir información, solicitar informes, requerir informes, junto con otras normas de la Ley Orgánica de la Contraloría, son las que la habilitan para requerir ciertas informaciones. Ahora, ¿por qué menciono este artículo específicamente? Porque ya lo he señalado en otras comisiones y en otras oportunidades en la Cámara de Diputados y Diputados, la necesidad de que ese artículo sea perfeccionado. Lo reitero en esta oportunidad, sin perjuicio que no es materia de la comisión, pero como toca la consulta del diputado señor Mesa, lo aprovecho de mencionar. Este artículo tiene algunas deficiencias desde el punto de vista de cómo uno hace efectivo
alguna medida cuando no se cumple con entregarle a la Contraloría la información que está requiriendo. Toda vez que ese artículo, cuando habla de medida, la Corte ha entendido que es una medida disciplinaria y que por ende tiene que hacerse un sumario. Entonces nosotros requerimos una información, no se nos entrega y tendríamos que hacer un sumario cada vez que no nos entregan algo. Entonces esto significaría dilatar demasiado el poder hacer una fiscalización, que esto debería ser una cosa bastante más expedita, ¿cierto? Entonces, en relación a ese artículo requeriría un perfeccionamiento y una mejora. Lo dejo sobre la mesa y justamente tiene que ver con lo que preguntó el diputado señor Mesa. Pero, ¿qué materias entonces no se pudieron investigar específicamente en este caso a raíz de que cierta información no le fue entregada a la Contraloría? Bueno, en el primer punto de la presentación yo les hacía ver de que no se le entregaron a la Contraloría los antecedentes que tienen que ver con la adquisición de los medicamentos, cómo fueron adquiridos estos medicamentos, las actas de directorio para ver si habían acuerdos o no que autorizaran ciertas decisiones que se fueron tomando en ACHIFARP, los estados financieros de los años 2019 y 2020. Los estados financieros nos permiten ver si están las conciliaciones, si están las cuentas de la institución que se esté revisando ajustadas, si la información además tiene razonabilidad, si esos estados financieros han sido confeccionados conforme a la normativa que rige la función contable, y no podemos pronunciarnos de la calidad de esa información contable y de la veracidad y de lo fidedigno de esta si es que ni siquiera se nos presentan los estados financieros. En los estados financieros también uno ve otros elementos, por ejemplo, alcances en virtud de los cuales uno puede detectar de que hayan deudas, pasivos contingentes, situaciones a las que esté expuesta una institución y que pudieran significar la quiebra de la misma u otras situaciones. Entonces, los estados financieros nos habrían permitido ver más cosas de las que pudimos ver. Ahí hay un segundo punto en relación a lo que consultaba el diputado señor Mesa por su intermedio, señor presidente. Bueno, las conciliaciones bancarias lo que nos permitirían ver, que es una cosa bastante básica, es ir viendo las cuadraturas de los dineros que están en la cuenta versus lo que se ha ido gastando. Entonces uno va comparando los certificados de los dineros que ingresan, los egresos versus las conciliaciones bancarias y uno va viendo si cuadran las cifras. Y en el punto en que se pudo revisar, porque la mayoría de esto no se pudo revisar porque no nos fueron entregadas las conciliaciones, y ahí voy a hacer un punto que tiene que ver con el secreto bancario, si me lo permite, señor presidente, muy breve, pero en lo que sí se pudo revisar, que fue poco, faltaba dinero. Faltaba cerca de 215 millones de pesos que lo aludí hace un momento. En lo demás no se pudo revisar. ¿Y qué es lo que sucede en relación al secreto bancario que le hago presente a la comisión por su intermedio, señor presidente? Que es que la Contraloría no tiene atribuciones para exigirle directamente a los bancos la entrega de las cartolas y de los antecedentes bancarios de las instituciones públicas. Y la Contraloría esto lo ha hecho presente muchísimas veces, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como en el Senado. La Contraloría no ha requerido que se nos otorguen atribuciones para revisar las cuentas de los funcionarios públicos, porque por más que estén en el marco de las actuaciones de funcionarios públicos, siguen siendo personas que tienen privacidad y reserva de su información. Pero la información del servicio público, donde están depositados dineros públicos, la Contraloría no tiene acceso a esa información. No puede pedírsela al banco. El banco invoca secreto bancario. Entonces ahí hay una excepción que quizás debiera hacerse, y bueno, lo dejo sobre la mesa planteado para que los señores parlamentarios lo examinen o lo evalúen en su minuto, en su oportunidad. Entonces las conciliaciones bancarias tampoco estuvieron a la vista. Los mayores contables, el libro de banco y el libro de compra-venta. Todos estos antecedentes financiero-contables permiten ver si es que los flujos de dinero son los correctos o no, o si hay dineros que estén extraviados o que hayan sido desviados. Entonces, todos esos antecedentes, habiéndolos tenido a la vista, se podría haber emitido un pronunciamiento bastante más, desde el punto de vista de la fiscalización, no un pronunciamiento jurídico, pero un pronunciamiento bastante más certero de el estado en que estaba desarrollándose la operatoria de esta ACHIFARP. Y sin embargo no se pudo hacer de ese modo. Y tanto es así que la auditoría demoró bastante,
porque conseguir los antecedentes, entonces, ¿qué implica? Uno va a la institución con la que se relaciona esta Chifarp y uno empieza a tratar de conseguir a quién le transfirió recursos, de quién recibió los recursos y va a esa otra institución pública a tratar de conseguir y demora mucho más la fiscalización. Entonces, esas cosas se podrían haber revisado y no se pudieron ver con todo el detalle que se requería. Ahora bien, en lo que se refiere a la consulta del diputado señor Mesa por su intermedio, señor presidente, en cuanto a qué fecha específica se envió el informe al Consejo de Defensa del Estado, el 6 de abril del año 2022. Este informe fue despachado a todas las instituciones en esa fecha, en abril del año 2022. Cuando usted ve el informe dice 909 del año 2021, entonces uno dice se demoró en despacharse y no es así. Uno toma la fecha. Uno puede estar terminando una auditoría en diciembre, toma la fecha, deja tomado el número, avanza con ese trabajo, porque tiene que despachar el preinforme y ya tiene que tener un número y un año, un corte de planificación. Después viene la respuesta y después viene la elaboración del informe final, entonces por eso se despacha en abril del 2022. Pero esos son tiempos regulares dentro de la tramitación de un informe final de auditoría. ¿Cuánto tiempo demoró el Consejo de Defensa del Estado luego en tomar alguna acción? La verdad es que no tenemos competencia para pronunciarnos sobre eso y no tenemos conocimiento específico de eso. Eso correspondería que le sea consultado a esa institución. Enseguida, señor presidente, en relación a las consultas del diputado señor Lagomarsino, que nos señalaba en particular de este dictamen del año 2017 de si las instituciones, si las farmacias populares, comunales o vecinales, cualquiera sea su denominación, este tipo de farmacias de las que estamos conversando, debían depender o no del establecimiento de salud. Sí, la Contraloría lo señaló expresamente en ese dictamen, tenía que depender de la atención primaria de salud, específicamente del consultorio municipal de que se tratara, y efectivamente podían operar en un inmueble diferente, pero se requería para este inmueble una serie de elementos que requiere cualquier instalación sanitaria, autorización sanitaria. Entonces, hay otra fiscalización que yo les voy a dejar, por supuesto, que está dentro de estas otras 15 que no vamos a exponer en el detalle porque son muchísimas, pero que están los antecedentes a disposición de la comisión, donde se revisó precisamente de qué manera la Seremía de Salud, Araucanía en ese caso, autorizó la instalación de las farmacias en Lautaro y Temuco. Entonces ahí se vio la otra mirada que en parte se refiere a lo que está consultando el diputado señor Lagomarsino. ¿Cuántos municipios han regularizado su dependencia? Nosotros no hemos fiscalizado ese detalle específico de cuántos en el país han regularizado. Y cuando nosotros damos cuenta de 15 auditorías, no estamos diciendo que solo hay 15 farmacias, sabemos que son más. Lo que estamos diciendo es que esas son las fiscalizaciones que la Contraloría realizó y siempre son menos de las que quisiéramos realizar, pero las horas humanas no nos alcanzan para más. Realizamos esas 15 desde el año 2017 hasta el año 2023 y estamos realizando, 16 con la de Chifarp y estamos realizando otra este año 2024. Respecto de la habilitación para que esos funcionarios pudieran ser efectivamente APS de la atención primaria de salud, bueno, la jurisprudencia ya resolvió ese punto y yo lamento excusarme de pronunciarme específicamente sobre el alcance de ese punto porque cuando nosotros dictaminamos y emitimos un pronunciamiento jurídico tenemos mandato de hacerlo por escrito, precisamente porque una palabra mal utilizada en un pronunciamiento pudiera generar una distorsión enorme, no solo en la interpretación jurídica, sino que también en los efectos de los fondos públicos. Entonces, la ley nos obliga a dictaminar por escrito. Y entonces esa parte de la consulta del diputado señor Lagomarsino tiene que ver con el alcance de un dictamen. Sobre ese punto, entonces, nosotros podemos emitir un pronunciamiento escrito a la brevedad y remitirlo a la comisión, pero no podemos emitirlo verbalmente en este momento, porque requiere un estudio con profundidad, sobre todo considerando los efectos que pudiera tener. En relación a continuación a lo que señalaba el diputado señor Lilayú, respecto del interferón, bueno,
La Contraloría no puede efectivamente pronunciarse respecto de las cuestiones técnicas, sanitarias, pero sí revisar si es que estaban las autorizaciones del Instituto de Salud Pública o no. Y respecto de eso, la Contraloría efectivamente ha emitido pronunciamientos de si se contaba o no con las autorizaciones tanto para unos medicamentos como para otros. Nosotros nos comprometemos a remitir esta semana, a más tardar, los antecedentes de en qué casos, para qué medicamentos la Contraloría hizo esa verificación, porque está en algunos casos ese trabajo realizado. También el diputado señaló, por su intermedio, señor presidente, aludió a la creación de supermercados populares y otro tipo de emprendimientos o actividades empresariales realizadas por los municipios. Y yo aquí quiero aprovechar de recordar que la Contraloría emitió jurisprudencia respecto de esto y fue muy rigurosa en señalar que las farmacias populares, vecinales o comunales se podían crear en la medida que cumplieran una serie de requisitos que son estrictos. Ya mencionamos alguno que tenía que ver con la dependencia de la atención primaria de salud, pero también hay otros elementos. Por ejemplo, tiene que ver con la atención de la salud pública, y estamos hablando de la salud pública humana. Lo hago presente a propósito de algunas farmacias que estaban solicitando autorizaciones para vender medicamentos veterinarios. Y también respecto del supermercado popular, la Contraloría se pronunció expresamente señalando que no había habilitación legal para que las comunas, las municipalidades pudieran instalar supermercados populares. Ahora, pudiera ser, probablemente haya uno o dos casos, no tengo el detalle porque nosotros no hemos fiscalizado esta otra situación. Nosotros elaboramos nuestros planes y programas de fiscalización conforme a una serie de elementos de riesgo, de magnitud de los montos involucrados, de en cuántas comunas se está produciendo una situación eventualmente irregular, para poder ir a ver, con los escasos recursos que tenemos, ir a ver dónde entonces vamos a dirigir estos esfuerzos de fiscalización. Entonces, de fiscalización de supermercados populares, auditorías, no tengo conocimiento. Lo que sí es pronunciamiento jurídico, sí, y lo podemos hacer llegar a la comisión. Y respecto de la consulta del diputado señor Lee, por su intermedio, señor presidente, respecto de cuál es el alcance del incumplimiento de que no se hayan regularizado estas instalaciones, bueno, la autoridad sanitaria tiene competencia para fiscalizar el cumplimiento de las normas sanitarias. Por ejemplo, si estas farmacias se hubieran instalado fuera de los consultorios sin cumplir los elementos básicos para una instalación de salud o sanitaria. La primera institución obligada a fiscalizar, en todo caso, no es la autoridad sanitaria, es la propia municipalidad, que tiene que hacer control interno y control jerárquico. Su auditoría interna, su dirección de control, también tiene que verificar que se cumplen las normas. Luego, la autoridad sanitaria tiene que revisar si se cumplen las normas sanitarias. Y en tercer lugar, la Contraloría, dentro de sus planes de fiscalización, podría revisar esta situación. Nosotros no hemos revisado pasivamente de si estas farmacias se instalaron en lugares que cumplían la autorización sanitaria. En estos 15 casos, en algunos de ellos sí hay un punto específico que se refiere a eso, de si contaban o no con las habilitaciones sanitarias. Respecto del alcance del incumplimiento, si no hay autorización sanitaria, lo cierto es que no puede ni ha debido funcionar. Y en lo que se refiere a los funcionarios públicos, reitero, señor presidente, que en ese punto específico corresponde que nosotros emitamos un pronunciamiento jurídico, y eso corresponde que se haga por escrito por mandato de nuestra ley orgánica. Esas son las preguntas que he tomado nota en esta primera parte, señor presidente, y quedo atenta si tuvieran alguna otra consulta. Gracias. Muchas gracias, señora Contralora. Sí, hay más consultas y daremos la oportunidad, en primer lugar, a la diputada Erika Olivera y luego a la diputada Natalia Romero. Discúlpeme, por favor. Muchas gracias, presidente. Yo, más que pregunta, agradecerle a la Contralora por traernos esta exposición que es súper clara, en donde lamentablemente vemos acá que, bueno, Achifar, que es la asociación que se ve involucrada en esto, pero que finalmente también afecta a muchas comunas, dentro de ellas Recoleta, comuna en la que vivo y a la cual me toca representar también dentro de mi distrito. Y bueno, hoy día todos sabemos que esto está siguiendo su curso investigativo a nivel judicial, pero a nosotros también nos corresponde ver acá las responsabilidades políticas
Hoy día vemos un alcalde, exalcalde, que está siendo procesado, ¿cierto? Está hoy día cumpliendo privación de libertad mientras esta investigación se lleva adelante. Y en ese sentido, presidente, yo quiero solicitar, no sé si lo tienen ya dentro del listado, pero acá se mencionó a una institución que trabaja muy cercanamente con las personas que están en una situación de discapacidad, que es Senadis. Por lo tanto, creo que es súper importante escuchar lo que nos tenga que informar esta institución, porque aquí vemos que hubo un convenio, que hubo transferencias de dinero y que en ese sentido no hay claridad a dónde fue a parar los recursos. Y eso se entrega aquí a través de este informe. Por lo tanto, creo que es súper importante que Senadis se pronuncie al respecto y sea citado acá el director o directora, no sé hoy día si es mujer u hombre quien dirige esa institución, pero es importante. Hay tantos municipios que a lo mejor podrían darnos una mirada respecto de lo que ha significado también este tipo de convenios, pero yo, presidente, quiero, aparte de solicitar que se cite a Senadis, agradecerle a la Contralora porque siempre ha estado en cada comisión que se le ha solicitado su presencia y nos ha dejado súper claro, aunque a algunos les molesta a veces, pero nos ha dejado súper claro cuáles son las irregularidades que se van cursando dentro de las corporaciones, asociaciones, que finalmente también nos damos cuenta acá que es urgente poder hacer cambio a nivel legislativo, y la Contralora aquí lo vuelve a repetir en la Comisión Especial Investigadora de Incendios. Ella lo dijo, hay que hacer una mejora o un cambio a nivel legislativo respecto de entregarle más atribuciones a la Contraloría para poder ejercer quizá una fiscalización mucho más profunda en el caso de obtener los datos muchas veces o obtener información mucho más potente. Y por otro lado, voy a tomar lo que dice la Contralora respecto al secreto bancario, que creo que es un tema súper importante que de repente ha sido muy bullado en el Congreso, pero ella apuntó algo que es súper importante, presidente, que es el sector público. O sea, nosotros vemos cómo mes a mes, año tras año, el Estado sigue creciendo, sigue engordando, y se siguen creando corporaciones y asociaciones, etcétera, etcétera, que lamentablemente no pueden ser fiscalizadas ni siquiera por este Congreso. Entonces, quiero tomar ese punto y que lo tengamos en consideración para el informe final, para las propuestas finales, porque creo que son cuestiones que yo, por lo menos, no es primera vez que las escucho, y que tenemos que tomarlas para considerarlas también como cambio legislativo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Olivera. Entregamos la palabra a la diputada Natalia Romero. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a la Contralora y a los diputados y diputadas que están presentes. Me quedó algo y que se lo quisiera preguntar, Contralora, cuando usted habla sobre la facultad que tienen los municipios, ¿no es cierto? Porque al parecer, y esta es una opinión, esta distorsión, ¿no es cierto?, de servicios extras que ha acostumbrado en los municipios a presentar, ya sea por un interés electoral o bien por una necesidad, ¿no es cierto?, de la comunidad, nos terminan agrupando, ¿no es cierto?, en este tipo de comisiones que investigan distintas causas. Pueden ser errores administrativos, pueden ser derechamente delitos. Sin embargo, pareciera que falta desde la legislación o bien una atribución hacia la Contraloría, algo que genere un coto, ¿no es cierto?, que ponga un coto para que, en definitiva, los municipios no tengan facultades o no puedan generar, ¿no es cierto?, este tipo de giro de negocios. Cuando usted habla de
supermercado municipal, farmacia municipal y entre otras ópticas municipales o entre otras cosas, entendemos que el título de la canción es muy interesante. Sin embargo, la gestión, ¿no es cierto?, y el resguardar esos recursos pareciera que muchas veces nos lleva a este tipo de situaciones. Desde su perspectiva, lo que falta es abordar la legislación para que esto no ocurra, porque si lo dejamos en las buenas intenciones, probablemente van a haber municipios que van a hacer muy bien el trabajo. Sin embargo, la máxima es que no todos hacen, ¿no es cierto?, lo correcto con los recursos públicos. Es la legislación la que está pendiente, son atribuciones de la Contraloría para poder negar estas autorizaciones, falta una comunicación intersectorial, ¿no es cierto?, que permita una fiscalización más acabada en corto tiempo. Se le pregunto porque en adelante probablemente vamos a seguir visualizando este tipo de situaciones y la ciudadanía, ¿no es cierto?, nos pregunta a quienes legislamos, bueno, pero ¿y ustedes cómo han permitido, ¿no es cierto?, que esto ocurra? Y en definitiva, cuando no tenemos facultad de fiscalización ante los municipios que son muy autónomos, ¿no es cierto?, o cuando generamos oficios fiscalizadores sin un tiempo acotado de respuesta, la verdad es que parece ser tierra fértil para alcaldes o alcaldesas bien creativos, ¿no es cierto?, que se les ocurre generar este tipo de promociones que, a mi juicio, muchas veces tienen un rédito más bien electoral que comunitario. Eso, muchas gracias. Gracias, diputada Romero. Tiene la palabra el diputado Andrés Celis. Gracias. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Contralora, por su presencia en esta comisión, la Contralor también regional. Quería hacer la siguiente pregunta. Aquí en uno de los párrafos de los informes emitidos por la Contraloría, se solicitó al ISP proporcionar los documentos que aclaren los movimientos del interferón y de su destrucción por parte de la Universidad de Concepción. Para resumir, de lo que yo leí, no consta que se haya destruido el interferón, solamente consta que se retiró, pero no hay ningún documento, por lo menos que yo tenga a la vista, que se haya destruido como lo establece nuestra normativa. Y lo segundo, que en el mismo informe se señala que esta asociación tenía en unas bodegas ubicadas en Santiago, si bien recuerdo, varios glucómetros, alcohol gel, etcétera, y ustedes se percataron que muchos de ellos estaban vencidos. Se le hizo la observación, se volvió a observar esto, y por parte de la municipalidad se señala que ya esa dependencia que no estaba autorizada, que era una bodega, ya no existía para tales efectos, pero tampoco yo veo acreditado que aquel gel que estaba vencido y otros productos se hayan destruido. Entonces, la pregunta es, finalmente, ¿se acreditó que aquellos medicamentos prohibidos para su entrega o venta y los otros productos como gel, mascarillas también que estaban en la bodega, se pudo constatar que aquellas que estaban vencidas o que no se podían utilizar se destruyeron efectivamente? Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, diputado Celis. Y el diputado Lee, lo escuchamos. Gracias, presidente. Mire, primero, esta imposibilidad de acceder a los movimientos financieros de los servicios públicos, si se extiende o no a los gobiernos regionales, solamente como una pregunta al margen. En relación al tema de la dificultad de acceso a los movimientos bancarios de organismos públicos, en ese mismo sentido, presidente, también reforzando lo que dice la diputada Olivera, hemos escuchado y reescuchado muchas veces esta aparente necesidad de acceder a las cartolas bancarias de particulares para combatir el crimen organizado, la delincuencia, en fin, situación que se hace muy repetitiva, pero que nos damos cuenta aquí que el Estado, a través del gobierno, está solicitando algo que sus propias instituciones no cumplen. Entonces, ¿cómo le exigimos a particulares algo que el propio Estado,
en sus servicios públicos no cumple esa cuestión mínima que se transparenten los movimientos bancarios de las municipalidades, de los gobiernos regionales. Por lo tanto, también, presidente, quisiera solicitar que eso también quedase en el punto en el informe que emita esta comisión. Y en segundo término y último, presidente, pedir un acuerdo a la comisión en relación a oficiar a la Subsecretaría de Salud Pública para que informe las fiscalizaciones que se han realizado a las municipalidades, las dependencias específicamente donde funcionan en cualquiera uno de sus procesos las farmacias comunitarias y populares. Eso va a implicar que todos conozcamos acá la situación de todo el país, digamos, las seremías son, sabemos todos, regionales, pero en particular, presidente, y tomando en cuenta que represento a la región de Arica y Parinacota, quisiera en forma más específica también oficiar a la seremía de Arica y Parinacota para que informen en el mismo tenor cuáles han sido las fiscalizaciones realizadas a dependencias de las farmacias comunitarias o populares en cualquiera uno de sus procesos. Muchas gracias. Gracias, diputado Lee. Voy a aprovechar también de hacer uso de la palabra. Sí, enseguida. Y comentar que importante es tener un órgano contralor independiente. Vemos en otros países que lamentablemente esto no ocurre. En Chile tenemos ese privilegio, que así debe ser por lo demás, que nos permite de alguna forma indagar, investigar y llegar hasta conocer, ¿cierto?, a través de la justicia, los responsables de diversas situaciones que ocurren en el aparato estatal. Ahora, las cosas que nos comentaba la señora Contralora en su exposición nos dejan en evidencia una serie de irregularidades que constituyen delitos, ¿ya? Y que, por cierto, después de evacuar los informes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, ellos tomaron acciones legales, ¿cierto?, que tienen hoy día al creador de esta fórmula de farmacias populares en prisión preventiva, pero situación que, me refiero al exalcalde Jadwe, situación que no nos compete como comisión evaluar, sino que abocarnos a los organismos del Estado respecto de si fiscalizaron o no y controlaron o no a la Asociación de Farmacias Populares. La primera consulta es, ¿ha habido instancias de colaboración, ya, o convenios entre el órgano contralor y distintos órganos del Estado para generar propuestas que permitan ahondar las investigaciones, proporcionar datos e informes que son necesarios para su actividad fiscalizadora, en particular en esta situación y en general también? Una segunda consulta, dado que escuchamos que Achifar vendía directamente incluso productos a personas, ¿ya? Si es a juicio del órgano contralor, ¿se puede considerar que la Achifar ha desarrollado alguna especie de actividad empresarial? Usted lo indicó después, que la segunda auditoría, que todavía no tiene una fecha de término, ¿cierto?, y no se puede revelar información sino por escrito. Solamente consultarle a qué organismos públicos alcanza esa investigación, esa auditoría, puesto que a nosotros nos parecería después relevante poder citarlo a exponer a esta comisión. Y por último, la semana pasada el Instituto de Salud Pública nos daba cuenta de que en una de estas actuaciones multó a la Universidad de Concepción incluso por haber celebrado un convenio con Achifar sin existir la competencia entre las dos instituciones para celebrar dicho convenio. Y acá en su exposición se aludió a cerca de 260 o 70 millones en la producción de un medicamento en la que estaba precisamente involucrada la Universidad de Concepción. Que nos pueda dar detalles de esa contradicción, a mi juicio, que se forma en este sentido, porque hubo una multa, bueno, hubo un convenio, porque el Instituto de Salud Pública nos dijo que se firmó un convenio, pero nunca se llevó a cabo ningún trabajo referido al convenio. Esas serían mis consultas y pido el acuerdo de esta comisión
referente al oficio que solicitó el diputado Lee. ¿Hay acuerdo? Dos oficios, presidente. ¿Dos oficios? Hay acuerdo. Señora Contralora. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio, en primer lugar, para atender lo que señalaba la diputada señora Erika Olivera. Hay un punto en el que ella se refirió al convenio con Senadis a raíz de la incorporación del punto 4 de nuestra presentación, donde hicimos presente un convenio de Achifarp y Senadis. Solo ahí quisiera hacer presente de que nuestra observación tiene que ver con que el objetivo de la Asociación Chilena de Farmacias Populares o de comunas con farmacias populares, el objetivo estatutario de Achifarp no involucraba ni incorporaba la posibilidad de hacer una acción distinta a la que tuviera que ver con los medicamentos, y ahí se estaba en este convenio tratando de ampliarlo a otras cosas que tenían que ver con ayudas técnicas en el ámbito de la discapacidad. Entonces, hay un monto involucrado efectivamente de 100 millones de pesos en este convenio, pero la observación principal nuestra tiene que ver con la falta de atribuciones. Es una cuestión legal de no tener la atribución dentro del marco de lo que se pactó en esos estatutos para ampliar la actividad a otras, como las ayudas técnicas en el ámbito de la discapacidad. Lo hago presente, insisto, no estamos diciendo que esos 100 millones de pesos se hayan utilizado en fines desviados. Lo que estamos diciendo es no tenía atribuciones a Achifarp para realizar este convenio. Lo hago presente. Yo trato al menos de aprender las lecciones, y ya me pasó una vez que por no ser doblemente precisa se puede interpretar mal. Entonces, lo hago presente en relación a la consulta o al comentario de la señora Olivera, la diputada señora Olivera. Presidente, también para atender la consulta de la diputada señora Natalia Romero, que se refirió a las facultades de los municipios y si es que hay que abordar la legislación para para poner coto a esta proliferación de actividades comerciales, o si es que se necesita algo para que la Contraloría no los autorice, tome nota textual, o en realidad habría que hacer una comunicación intersectorial para un mejor control. Bueno, aquí un par de precisiones. La Contraloría lo que hace es interpretar las normas jurídicas vigentes que aprueban los poderes colegisladores. Entonces, cuando la legislación específica del ámbito de la salud señalaba que se podían realizar acciones de salud, y dice la norma, el DFL habla de extender estas acciones de salud, en esa palabra extender estuvo la clave para que se pudiera interpretar que era posible realizar o instalar estas farmacias populares y comunales. Por esa palabra, extender, se pueden extender estas acciones de salud a otras acciones, y no dice cuáles, la norma legal. Entonces, ese tipo de legislación, cuando deja abierta esa puerta, genera estas posibilidades. Esa norma, sumada a las atribuciones que tienen las municipalidades en la ley 18.695, en la orgánica constitucional de municipalidades, que les da facultades en el ámbito de la salud, esas dos normas juntas son las que permiten entonces que la Contraloría dictaminara en esa línea en el año 2016. Entonces, si es que lo que se quisiera es cerrar esta puerta, que es una atribución que le corresponde a los poderes colegisladores, sería examinar esa normativa y esas palabras específicas que se utilizan en la legislación. Ahora, que la Contraloría autorice o no autorice, lo cierto es que la Contraloría no les da la autorización para funcionar. Lo que hace la Contraloría es interpretar estas dos normas y decir, estas dos normas, la única manera de interpretarlas de acuerdo a su historia fidedigna y a la interpretación literal que surge de su lectura es que los poderes que los legisladores autorizaron esto. ¿Me explico? Entonces, no es que la Contraloría las haya autorizado. Lo hago presente por su intermedio a la diputada, señor presidente, aunque coloquialmente se podría estimar que sí es así. Lo cierto es que la Contraloría se limitó a interpretar normas legales que son bastante amplias en términos de poder extender esta facultad de realizar acciones de salud. La diputada señora Romero, señor presidente, también aludió a si es que tal vez habría que hacer comunicaciones intersectoriales para mejorar el control, y eso es tiene toda la razón. Efectivamente,
Ese es uno de los mecanismos para mejorar el control, la coordinación entre distintas instituciones, por ejemplo, el Instituto de Salud Pública, la misma Contraloría, las direcciones de control de los municipios u otras instituciones. Ahora, sería bastante largo que pudiéramos abordar otros mecanismos. Yo creo, me da la impresión de que excede el mandato de la comisión que pudiéramos abordar otros mecanismos de control de cómo mejorar la legislación para que no se vuelva a producir esta situación, pero de todos modos podemos remitir algunas propuestas vía oficio a la comisión, si a usted le parece, señor presidente. Hace calor. Entonces, sí, gracias. También, gracias, muy amable. En relación a la consulta del diputado señor Celis, por su intermedio, señor presidente, si se solicitó al ISP aclarar los movimientos del interferón y su destrucción. Bueno, en las fiscalizaciones que nosotros hicimos y en los pronunciamientos que emitimos como institución respecto de interferón, lo que se refirió específicamente, lo que se estudió es si la Universidad de Concepción tenía atribuciones o no para celebrar este convenio con Achifarp, si tenían a su vez las transferencias y las rendiciones de cuentas que estaban allí a la vista de las conciliaciones bancarias y de los informes contables, tenían justificación los saldos, y lo que se vio es que faltaba dinero. Faltaban cerca de 215 millones de pesos en esas transferencias de recursos, no estaban respaldadas esas diferencias. Eso sin perjuicio de que el medicamento tuviera o no alguna autorización sanitaria. Sin perjuicio de que la universidad tuviera o no atribuciones y autorizaciones del Instituto de Salud Pública para fabricar medicamentos. Ese es un análisis diferente, que la Contraloría no entró en ese detalle, es un estudio distinto. Hay algunas alusiones en nuestro pronunciamiento, pero no específicamente a lo que consulta el diputado señor Celis. Y respecto de si la Achifarp tenía bodegas y glucómetros vencidos, efectivamente nosotros revisamos esto, y en el informe de seguimiento de esa auditoría nosotros revisamos y el ISP certificó el tratamiento de los residuos y la guía de retiro de los fármacos desde la Universidad de Concepción el 21 de enero del 2022. Podemos remitir específicamente esa documentación para que la comisión la tenga a la vista, señor presidente, por su intermedio, para atender la consulta del diputado señor Celis. Luego, el diputado señor Lee preguntó en relación al secreto bancario si esto se extendía a los gobiernos regionales. La verdad es que todas las instituciones públicas que nosotros fiscalizamos y que tenemos atribuciones para fiscalizar, tenemos el mismo problema, el secreto bancario. Entonces no podemos pedirle directamente a los bancos la información, tenemos que pedirle la información al servicio público, que se demora, que dice que no lo tiene, que en ocasiones lo entrega de inmediato. Y hay que ser justos, hay servicios e instituciones públicas que entregan de inmediato la documentación, pero no es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos esto es un ir y venir y estar permanentemente, a veces enviando fiscalizadores que podrían estar revisando ya cifras, informes, documentos, y sino que a presionarte que nos entreguen la documentación. Entonces, ¿se extiende a los gobiernos regionales? Sí, a todas las instituciones públicas, municipios, servicios públicos, porque todas las instituciones bancarias son las que oponen el secreto bancario, inclusive para los servicios públicos que tienen cuentas corrientes abiertas allí. Y finalmente, para atender las consultas del señor presidente, si ha habido convenios entre la Contraloría y otros entes públicos para obtener información de mejor calidad para la fiscalización, afortunadamente sí, señor presidente, tenemos muchas instituciones que colaboran en la función de control de la Contraloría. Y yo que quiero destacar el trabajo del Servicio de Impuestos Internos en este punto, también de la Unidad de Análisis Financiero, la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado. Son varias instituciones que trabajamos en conjunto, requiriendo información de ida y vuelta. Nosotros remitimos información a esas instituciones, pero también recibimos mucha ayuda también del Registro Civil de Identificación. Por ejemplo, cuando hacemos la evolución patrimonial de los funcionarios públicos, pocas, deberíamos hacer muchas más, pero hacemos todas las que nuestras horas humanas disponibles alcanzan para hacer, y ahí usamos información de cruce de base de datos de impuestos internos, del registro civil, instituciones públicas que nos facilitan mucha información masiva para poder hacer esos cruces. Eso puedo decir en términos de convenio, pero más allá de si tenemos la atribución, porque tenemos atribución legal para exigirle a estas instituciones que nos entreguen los datos, sí, pero muchas de ellas han preferido que suscribamos convenios, incluso van más allá de lo que la ley nos pide.
y a pesar de las atribuciones legales, lo cierto es que hay formas y formas de entregar las cosas, y estas instituciones yo puedo dar fe de que entregan las cosas con la mayor velocidad, tratan de colaborar mucho. Respecto de si Achifar vendía productos a personas y ver si esto fue una actividad empresarial o no, el Código Tributario le da la interpretación, señor presidente, al Servicio de Impuestos Internos para interpretar la normativa tributaria. Y la calificación de si una actividad es empresarial o no tiene un efecto y una incidencia directa en el aspecto tributario. Entonces, nosotros podemos hacer algunas alusiones e interpretaciones de si una actividad pública realizada por una entidad pública fue empresarial o no. Y podemos remitir jurisprudencia de qué es lo que hemos dicho al respecto. Pero hago presente que una parte de esto le compete al Servicio de Impuestos Internos, en lo que tiene que ver con todo lo tributario, y también con la instalación y con el giro comercial, en fin. Entonces podemos remitir, señor presidente, la jurisprudencia en que nos hayamos pronunciado sobre actividades empresariales de las entidades públicas, con las limitaciones específicas que acabo de señalar de lo tributario. Respecto de este caso, ¿tiene algo? Usted dice que hay jurisprudencia, pero respecto de este caso en particular... No, señor presidente, de este caso específico en esos términos en que usted lo preguntó, pero hay dictámenes que pueden ilustrar y colaborar a responder esa pregunta. No la van a responder directo porque no están elaborados específicamente para ello. De todos modos lo hago presente, señor presidente. También consultó el señor presidente si la municipalidad... ¿a qué se refería específicamente esta auditoría que está en curso y que está con preinforme de observaciones, pero que todavía no se ha emitido el informe final? Se refiere específicamente a la Municipalidad de Recoleta y a su Departamento de Salud. Eso es lo que se está auditando en esa fiscalización específica, que yo creo que probablemente en un par de meses vamos a tener el informe final emitido. Esperamos que pueda ser antes. El objetivo de esa fiscalización es revisar las compras realizadas por el Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. Y ahí se está revisando el cumplimiento de la ley de compra y también los aspectos financieros y contables de esas operaciones. El señor presidente también nos preguntó si el ISP informaba que multó a la Universidad de Concepción, que les había informado, perdón, que multó a la Universidad de Concepción por el convenio con Achifar. Nosotros en esa revisión lo que detectamos, lo que fundamentalmente observamos son los movimientos financieros y este faltante de dinero en la cuenta, de acuerdo a los datos que sí nos entregó, porque en esa oportunidad, en ese punto, sí nos entregó información bancaria. No nos pronunciamos si la Universidad de Concepción tenía o no atribuciones para fabricar medicamentos, sin perjuicio de que uno pudiera examinar las atribuciones generales de las universidades para hacer investigación científica. Quien tiene atribuciones para señalar si es que se faculta o no para fabricar medicamentos es el Instituto de Salud Pública. Entonces, respecto de ese punto no podría agregar otro elemento adicional. Quedo atenta, señor presidente, si tienen otras consultas adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Contralora. Estoy completamente roja. Sí, pero es mejor ponerse rojo una vez que colorado muchas veces. No sé si era así el dicho, no, pero bueno. Como sea. O amarillo muchas veces. Ya, claro, se entendió. No, presidente, quiero... Vamos a otorgar la palabra al diputado Mesa. Gracias, presidente. Mientras tanto, también nuestra invitada puede recuperarse de... Sí. Tomar agüita. Presidente, no, es una pregunta muy precisa y después me gustaría hacer una petición, pero primero la pregunta es respecto a qué bancos opusieron el secreto bancario para no entregar la información de Achifar y en general cuáles son los bancos que le oponen a la Contraloría en otros casos de investigación. Así que se pudiese responder esa pregunta brevemente, presidente. Gracias, diputado. Le otorgamos la palabra a la Contralora. Gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del diputado señor Mesa. Lo que sucedió en el caso de Achifar, específicamente en la auditoría 909-2021, es que Achifar no le entregó a la Contraloría los antecedentes financieros contables que se le requirieron. Esa es la situación específica.
sí podemos remitirle al diputado señor Mesa y por supuesto a toda la comisión, señor presidente, los antecedentes de instituciones bancarias que han opuesto al secreto bancario cuando hemos requerido a lo largo de nuestros años de fiscalización. Hemos visto varias veces esta situación y entonces hemos tenido que insistir a la institución una y otra vez para que nos entregue los antecedentes y esperar hasta que la institución pública nos entregue los antecedentes, lo cual dilata la fiscalización. Y hay otro elemento más. Si bien la Contraloría tiene atribuciones para autorizar la apertura de cuentas corrientes, nos hemos encontrado muchísimas veces con instituciones públicas que han abierto cuentas corrientes sin la autorización de la Contraloría. Entonces hay casos en los que ni siquiera sabemos a qué banco ir a pedirle la información, porque no tenemos. Eso se ha dado en varias situaciones irregulares muy bulladas en el país, donde finalmente encontramos cuentas corrientes abiertas que nos dimos cuenta por algunos elementos de transferencia e información. En los sistemas nos vamos encontrando transferido a la cuenta tanto del tal banco. Lo cotejamos con nuestro listado de cuentas corrientes que tiene tal institución y no estaba autorizado para haber abierto en ese lugar. Cosas de ese tipo hemos encontrado varias veces. Podemos remitir varios ejemplos de esto a la comisión y al diputado señor Mesa por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, señora Contralora. También quiero... Presidente, disculpe. Quería, a propósito de eso, hacer una petición. Sí, por favor, adelante. Porque, en el fondo, a mí me parecería muy extraño, y espero que no sea así, que el Banco del Estado lo ponga a la Contraloría General de la República el secreto bancario de una cuenta corriente de una institución del Estado. Espero que no sea ese el caso, porque si así fuera ya esta cuestión es ridícula, es impresentable. Y la petición que quería hacer, presidente, no es a propósito de esto, sino a propósito del Consejo de Defensa del Estado, porque entre el 6 de abril del 2022, que fue la fecha en que se le remitió el informe que nos expone la Contralora, y la fecha de formalización del exalcalde Daniel Jadwe pasaron 2 años, de hecho más de 2 años. Entonces, me imagino que están considerados dentro de los invitados al Consejo de Defensa del Estado, y si no es así, me gustaría que fuesen invitados para que den explicaciones de por qué durante 2 años no tomaron ninguna acción en contra de Achifarp y en contra en particular del alcalde Daniel Jadwe. Gracias, diputado Mesa. Si no hay otra consulta también de los diputados pendientes, voy a hacer una consulta también a la señora Contralora. No sé en qué momento, pero cuando toda esta situación se vuelve crítica respecto de Achifarp, en algún momento se constituye la Fundación FUSALP. ¿Ya? Y como hay relación con Achifarp, lo traigo a la mesa para que podamos recibir alguna información de parte de la Contraloría. Y FUSALP es la Fundación de Salud Primaria, que es como la continuadora de Achifarp. Noticias de la prensa nos dicen que hubo traspaso incluso de bienes de una a la otra, y en esta Fundación FUSALP, en su directorio, está integrado por alcaldes en ejercicio. Entre ellos se cuentan los alcaldes Joel Olmos, Juan Leighton, Gonzalo Montoya, Mauro Tamayo y Juan Albornoz, o Julia Albornoz, no se alcanza a leer. Por lo tanto, esto también, dado que Achifarp y su creador están sometidos a un fuerte cuestionamiento judicial con las instituciones involucradas que ya hablamos, ¿de qué manera FUSALP, su continuadora, ha sido investigado por el órgano Contralor y en primera instancia a qué veredictos o observaciones ustedes han podido llegar? Gracias, señor presidente, por su intermedio en primer lugar para atender la consulta del diputado señor Mesa. Respecto de quienes se han opuesto al secreto bancario, como les señalábamos, vamos a hacer llegar una lista de varios casos, pero en general estamos hablando de bancos privados. El Banco Estado tiene una norma específica que les obliga a entregarnos esa información. Hay ocasiones en que se dan dificultades de demora
pero el Banco Estado entrega la información. Son los bancos privados donde es el secreto bancario lo que se nos opone y entonces tenemos que requerirle directamente al servicio público que nos entregue sus cartolas, etcétera. Y para atender la consulta de usted, señor presidente, en relación a FUSALP, que es la continuadora, como usted aludía, nosotros quisiera hacer antes de responder directamente esto, un preámbulo. El 18 de diciembre del 2023, cuando terminó el periodo del Contralor Bermúdez y comenzó la subrogancia de quien les habla, nosotros, después de hacer un análisis que habíamos venido levantando, nos dimos cuenta de que en el mundo municipal y en el mundo de los gobiernos regionales se hacía necesario generar una unidad que estuviera especializada en la fiscalización de ese mundo específico, de ese ámbito de operaciones, transacciones e instituciones, por supuesto. Y creamos esta división de gobiernos regionales y municipalidades, en esa fecha se crea, para que empezara a operar el 1 de enero del 2024. Bueno, la primera misión de esa división de gobiernos regionales y municipalidades fue hacer un levantamiento de cuántas instituciones públicas tenemos en la cobertura. Lo primero que uno pregunta cuando tiene que ver qué es lo que le toca fiscalizar. Y hubo un punto, y que toca con lo que usted consulta, señor presidente, que es cuántas asociaciones existen. Porque en la Contraloría no estaba el levantamiento de cuántas asociaciones hubieran sido creadas por las municipalidades. Y habíamos visto una proliferación, esta era una cosa de percepción, pero no estaba el levantamiento, porque uno se daba cuenta que habían asociaciones municipales rurales, asociaciones con balneario, asociaciones municipales para el ámbito de la seguridad, con observatorio astronómico y todo tipo de asociaciones. Bueno, nos costó bastante hacer este primer levantamiento porque se trataba de pesquisar todo lo que hubiera, algunas, como les digo, hay algunas instituciones públicas, incluidos los municipios, por cierto, y son los más renuentes, no nos responden, tenemos que estar presionando. Logramos hacer un levantamiento y detectamos 90 asociaciones. Entonces, esto sin perjuicio de fundaciones y otras instituciones que se relacionan de algún modo con los municipios. ¿Por qué les comento esto? Porque fiscalizar esas 90 asociaciones nos va a costar bastantes años. Esa es la realidad, porque no nos da la cantidad de personal para hacerlo. Y por lo mismo, las fundaciones también, nosotros nos demoramos mucho en llegar a ellas. Entonces, estas 15 fiscalizaciones que nosotros hicimos en el ámbito de las farmacias comunales son de comunas y municipalidades ya constituidas, con su farmacia instalada, operando y que hemos recibido denuncias. Entonces, conforme a todos los elementos de riesgo, llegamos a la conclusión de que hay que fiscalizarla. Y ahora, como le decía hace un momento, estamos fiscalizando efectivamente, puntualmente lo que tiene que ver con el Departamento de Salud de Recoleta y Achifarp. Pero esta fundación, cuando uno ve, si bien uno ve la línea y el hilo de tiempo, es la continuadora, siguió las operaciones, hay personas que formaban parte de la anterior y podrían estar ahora, pero conforme a nuestras matrices de riesgo y la probabilidad es muy baja de que nosotros pudiéramos haber llegado a fiscalizar de inmediato esa. Yo hago todo este preámbulo para que me comprendan por qué, porque la ciudadanía pregunta, ¿y por qué la Contraloría no ha fiscalizado esto? Yo lamento tener que ser tan insistente en este punto. La Contraloría chilena es, en términos de dotación, muy menor. Lo comparo y lo digo todas las veces, a pesar de que no tenga que ver con la comisión, lo hago presente, porque yo veo lo que la ciudadanía requiere de control, veo lo que los parlamentarios requieren de control. La Contraloría es una institución muy pequeña para lo que nosotros hemos visto el crecimiento del aparato público en las últimas décadas. Entonces, la probabilidad de haber fiscalizado a esta fundación es muy, muy remota. Y perdóneme que haya hecho todo este preámbulo para poder llegar a esa respuesta. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Contralora. Pero permítame, son las 9:03. Esta comisión tiene hora de término a las 9 de la noche. Solamente si hay acuerdo, podríamos prorrogar solo por 2 minutos, ni siquiera 5 minutos. Sí, esa música, no sé dónde. Pido el acuerdo para la consulta del diputado Oli. Ya.
Presidente, muchas gracias. Solamente a modo general, ya que tenemos a la señora Contralora en esta comisión, preguntarle en atención a este tema y a muchos otros más que nos compete a nosotros, que muchas veces lo único que tenemos como instrumento o insumo de fiscalización son informes de Contraloría, específicamente y en relación a lo último que ya he expuesto, exactamente cuánto es el déficit de personal que tiene Contraloría, y no solamente en relación al déficit de personal, sino también al déficit de atribuciones. O sea, a mí me llama la atención la cantidad enorme de oficios donde Contraloría sugiere una sanción y que finalmente eso es simplemente un disparo al aire y en realidad no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, presidente. Señor presidente, muy brevemente, la Contraloría en el último corte que nosotros hicimos de levantamiento teníamos 2.184 funcionarios. Las Contralorías de Colombia y Perú tienen 4.000 y 6.000 funcionarios. Nosotros hacemos 4 funciones constitucionales, entre las cuales una de ellas es auditar. Todo lo otro, control de legalidad, control contable, la función de juicio de cuentas, bueno, las otras instituciones que yo mencioné recién de estos otros países solo auditan. Una función, 4.000 y 6.000 funcionarios. 4 funciones, 2.184. Nuestros fiscalizadores son 500. Entonces, en el fondo, nuestro país tiene 500 fiscalizadores de control externo. Esa es la realidad. ¿Cuál es el déficit? La verdad es que habría que hacer un estudio más acabado, pero esas cifras responden, yo creo que bastante. Ahora, específicamente respecto del déficit de atribuciones, yo en las distintas comisiones en las que he sido invitada le he hecho presente varios puntos. El artículo 9 es uno relevante, pero también hay otros elementos. Y los poderes colegisladores, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, en algunos proyectos de ley, cuando ya se han aprobado las normas, hemos recibido atribuciones sancionatorias, por ejemplo, cuando no se presentan las declaraciones de intereses y patrimonio. Y en ese punto nosotros hacemos el sumario y aplicamos la sanción. Y en las declaraciones de interés y patrimonio andan bastante mejor como procedimiento que otros temas en los que no tenemos esa atribución. La facultad sancionatoria en general le está entregada a las jefaturas de los servicios. Entonces nosotros auditamos al servicio, luego al servicio, cuando encontramos irregularidad, les hacemos el sumario y le tenemos que enviar al mismo servicio la propuesta de sanción. Rara vez se aplican. Entonces, en cambio, en este procedimiento de DIP, nosotros aplicamos directamente la sanción y ahí casi no hay problemas. Hay, pero menores. Lo mismo pasa con otra materia que es el uso de los vehículos. La gente se cuida muchísimo porque la atribución la tiene la Contraloría. Entonces, doy esos 2 ejemplos para ejemplificar específicamente el tema del déficit de atribuciones, pero es una materia que le compete al Congreso y al Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Contralora. Queremos agradecer su participación en esta comisión, también del señor Ricardo Proboste, y con la buena voluntad y generosidad de respuesta que usted ha tenido a todas nuestras consultas. Sí queremos ver si en el futuro el curso de esta comisión hace meritorio que ustedes puedan volver a concurrir, poder contar nuevamente con su participación. Así que muchas gracias por su respuesta y habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.